Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Con ustedes, para América Latina y el resto del mundo, el programa para YouTube dedicado a la editorial DC Comics y su universo de personajes de historietas. Su anfitrión Black Hawk se presenta Archivos DC Universe. Hoy les ofrecemos curiosidades DC, los cómics romance de DC Comics, o como dirían ciertas personas, el cómic rosa o las telenovelas impresas. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Hoy tendremos un video que hace mucho tiempo no hemos hecho y es sobre la temática de las curiosidades, en este caso que han impactado a la editorial DC Comics. Y vamos a hablar acerca de la etapa rosa de DC Comics, es decir, cuando DC y una que otra editorial tuvieron problemas para publicar por algún tiempo las historietas relacionadas al género de superhéroes y en su lugar fueron sustituidas por otro tipo de géneros, y en este caso destacaremos el género romance, y que se dedicaron a publicar un grupo de historietas hasta bien entrada la década de los años 50 y 60 dedicadas al género en cuestión. La historieta romance en los Estados Unidos. Si bien el género del cómic romance o rosa es un género de historietas que se basa en relaciones románticas fuertes y cercanas a temáticas de telenovela, que vincula la temática del celo, el matrimonio, el divorcio, la traición y la angustia, fue una historieta que surgió para atraer al público femenino de finales de los años 40 y que tuvo un apogeo en gran parte la década de los años 50 en la cultura estadounidense, que por lo general incluían amores imposibles, ya sea juveniles y adultos, donde sus guiones temáticos de drama sobre la vida amorosa adolescente se centraban en la vida de las escuelas de secundaria y preparatoria o la misma edad adulta, ilustrando por lo general a la América de los primeros años de la Guerra Fría, mostrándonos los Estados Unidos urbano y rural de aquellos tiempos, en contraste a las movidas políticas del macartismo que predominó a raíz del aumento generalizado no solo los de los cómics por promover supuestos falsos valores que promovían la censura, así como la relación del comunismo obsesivo y el rescate de valores tradicionales del estadounidense promedio previo a la Gran Guerra, lo que llevaría a desplazar momentáneamente de sus cabeceras las figuras de los superhéroes y desplazándolas a un segundo plano, compartiendo su espacio con el género pulp, la tira cómica de Mark Waid, las historietas de género adulto erótico y el género de terror que se da en esa época, y las revistas de confesiones para adultos. Y el ambiente de tensión se marcó precisamente a raíz de las relaciones entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. Gracias al impulso generado por las amas de casa y las chicas hacia las historietas, llevaron a los escritores dibujantes de editoriales como Fawcett, Charlton, Harvey, Timely Comics, o sea Marvel Comics hoy en día, Quality Comics, Hillman, American Comics Group, St. John Publications, Scribblenauts Publications. Esta última la hacemos mención debido al impacto que tendría en el género por ser la pionera, y de que posteriormente pasaría ese relevo a DC Comics, quien sería el líder en este caso, gracias al impacto artístico del artista del arte pop Roy Lichtenstein, quien lideraba dicho movimiento, que sería artífice también al implantar el concepto del cómic en sus obras de arte, y concepto que se derivó no solo del género del romance, sino de los cómics de guerra, en el que se llevó a la historieta norteamericana a resaltar como una nueva alternativa ficcional, por lo que artistas y guionistas del medio, tales como el gran Jack Kirby, Joe Simon, John Romita Sr., Leonard Starr, Frank Frazetta, Mark Baker, J. Scott Pike, Alex Todd, Wally Wood, Mary Severin, entre otros, fueron a publicar en este contenido historias que para entonces las editoriales habían estado liderando por un buen tiempo en la edad de oro, los cómics de la temática de superhéroes que tanto habían gustado a la juventud de la Gran Guerra. Títulos tales como John Romance, My Life, Two Hearts y John Love tendrían un futuro prometedor al ser impulso de la futura revolución sexual de la época hippie de los años 60, pero opacada por la censura causada por las historietas, que por lo general fue propiciada por los estudios del psicólogo estadounidense Frederick Burnham por su obra La seducción del inocente, causando que este tipo de historietas se tornaran algo simples y una imagen que les impulsó a generar criterios sobre el falso amor que promovían y un tipo de lo que podríamos llamar una especie de protosexualización. Si bien este término aún no existía en esos tiempos, en su lugar era el pretexto para explicar exactamente eso mismo, debido a que el género fomentaba a las jóvenes falsas ideas sobre el amor y la inferioridad física,
contrarias a las ideas que llegó a promulgar personajes como Wonder Woman en los años 40. Sin embargo, este género en los Estados Unidos llegó a decaer con la instalación del código de autocensura acordado con las asociaciones que llevaron las editoriales de cada empresa en 1954, luego de la fuerte persecución macartista que llevó a que diversas empresas cerraran en esos años, que buscaron reducir la influencia de las historietas de la juventud de los años 50. Si bien el género no desapareció completamente, ha logrado sobrevivir en los años recientes desde otros horizontes, como el manga shoujo japonés y el impacto de historietas indie como Archie, Reggie, Hughead, Betty, Verónica, Josie Pussycat y Sabrina, y el resto de personajes del universo de Riverdale, así como el impulso generado por las minorías LGBTQ hasta explorar otro tipo de situaciones que se basan en las relaciones de la sociedad hoy en día, aunque ya no tan explotados por las grandes compañías de historietas como DC o Marvel, y que en este caso han sido galardonados hoy en día por las importantes empresas dedicadas al género de la cultura pop. La historieta romántica de DC Comics, tomando en cuenta lo anterior como un contexto de la temática que vamos a estar hablando en este momento, DC Comics fue una de las editoriales que dio esta fugaz etapa entre la edad de oro y la edad de plata de los cómics en materia de historieta romántica. Títulos como Girls Remains, publicado como historieta entre marzo de 1950 hasta 1971, contando más o menos alrededor de unos 160 números en su haber, tomaba historias de mujeres y sus amoríos influenciados por la mujer inocente de la década de los años 50 y los nuevos valores prefeministas de los años 60, teniendo entre sus publicaciones como equipos creativos como Mike Serowski, siendo el artista habitual de títulos desde 1952 hasta el final de su carrera. Otros artistas de la serie incluyeron a Jim Collan, Lynn Elias, Jill Kane, Will Mortimer, Buzz Oskner, John Romita Sr., John Rosenberger, Art Saff, Jack Sparling, Alex Todd y George Tuska. Nick Carney dibujaría muchas portadas. El artista pop Roy Lichtenstein fue la mayor influencia de historias de sus obras, basándose en los personajes de los paneles de la historieta Girl Remains, incluyendo IndyCar, a veces llamado Driving en el año 1963, Wish Rose of Slowly de 1964 y Sleeping Girl de 1974. Además, también se llegó a incluir las adaptaciones en historietas de diversas radionovelas tan populares que se dieron en el género dramático como A Date with Judy, una popular radionovela del género de drama y comedia de la época, una antítesis de lo que más tarde sería la telenovela en la televisión, siendo publicada en el formato impreso por National Publications o DC Comics entre octubre del año 47 a noviembre de 1960, siendo publicado en 79 ejemplares. Heartthrobs, traducido como Latidos del Corazón, fue un género de historietas publicado tanto por Quality Comics como DC Comics entre el año 1949 a 1957, cuando fue adquirida por DC. La mayoría de la temática presentaba una serie de historias autoconclusivas, así como columnas de consejos, piezas de texto y relleno. La historia principal de larga duración destacada Three Girls, Six Lives, Three Loves, dibujada por J. Scott Pike y firmada por Rose Jones, se publicó en Heartthrobs entre 1966 a 1970, etapa que correspondía a la publicación con DC. Además de Pike y Jones, colaboradores habituales de Heartthrobs durante su publicación incluyeron a editores como Bob Kanigher, Barbara Friedlander, Jay Crichton, Jim Collan, John Romita Sr., John Ford, Vince Coletta, Bernard Such, Will Mortimer, Josh Rosenberger, Tony DeZuniga. Irónicamente, en el año 1999, en el sello Vértigo de DC se haría un homenaje a dicha serie en una serie limitada de 4 números titulada Heartthrobs, aludiendo al título original Heartthrobs, pero con clasificación R, siendo orientadas a las historias satíricas para adultos, publicado por el equipo creativo de Brian Azzarello, Frankie Telly, Ayla, Bob Fingerman y Richard Corbett. Young Love, Amor Juvenil en español, fue otro título dedicado al género romance, inicialmente publicado por la editorial Christoph Publications y cedido posteriormente a DC Comics en febrero de 1949 hasta 1956, cuando fue publicada inicialmente por Chris Book, año en que fue adquirido por DC Comics y que continuó hasta ser cancelada en el año de 1977. Quizás está considerada junto a John Romance entre los dos títulos de la historieta norteamericana en publicar este género romántico, contando alrededor de unos 73 números con la etapa Chris Book y siendo reemplazado el título cuando este asumió el cambio de nombre a Alfred Love entre 1957 a 1963, contando con 21 ejemplares, y luego siendo relanzada por DC entre el año 63 hasta 1977, quien relanzó el título bajo el título de Young Love. Una vez más, fue la serie que contó con el equipo creativo de Joe Simon y Jack Kirby, pasando la antorcha a otros editores, escritores y artistas como Mort Meskin, Leonard Starr, John Romita Sr., que básicamente continuaron este tipo de historias, al igual que hizo su serie hermana John Romance, que solía publicar, cuya serie también se vería afectada por el escándalo de la seducción
predilección de la audiencia juvenil de los cómics por la mencionada obra Seducción del Inocente, y que el mismo se inspiró al comité del Senado estadounidense a replantear el tipo de publicaciones nocivas que supuestamente contribuían a fomentar falsos valores a la juventud estadounidense en los tiempos del McCarthyismo. John Romance, el artífice y pionero del género del cómic romántico en los Estados Unidos, publicaba tanto por Chris Booth como DC Comics entre 1947 a 1975, separada por la sesión completa desde el año 1963. John Romance marcó su distinción frente a los cómics de superhéroes y el género tradicional como bandera indicada en las cubiertas de sus series, al ser diseñada para ser un cómic dedicado para los más adultos del género tradicional de los cómics. Dicho desde una perspectiva en primera persona y subrayando su afirmación para contar historias verdaderas, el título realmente fue un éxito instantáneo, porque se estaba convirtiendo en el mayor éxito que Jack y Joe había tenido en esos años, llevando a llegar a vender millones de copias, y sorprendentemente siendo el 92% de las publicaciones que Jack Kirby y Joe Simon lograron con la editorial Chris Booth en ese tiempo, lo que permitió que aumentase la impresión de la historieta a partir del tercer número para lograr triplicar los números iniciales. Además, permitió mejorar el título pasando de ser bimestral a mensual desde los número 13 al 72 en septiembre de 1954. Sería además la inspiración para la creación de otros títulos que publicó Chris Booth, así como otras compañías rivales tales como Quality Comics, Fawcett Publications, Fox Features Syndicate y Image Comics, la conocida Marvel Comics de hoy en día, lo que catapultó al boom de este género del romance como un género de historia. Además, esta historieta tuvo spin-off, como el título de John Birds, historias de parejas casadas, e In Love, que prácticamente fue más de lo mismo. Fue a partir de la número del 125 al 208 que DC Comics asumiría el control de esta publicación, bajo la división de National Periodical Publications, en ese tiempo una división de DC Comics que se encargó de los títulos heredados de Chris Booth tras el cierre de la editorial rival. Estrenada en DC Comics con la publicación de John Romance número 125 de agosto de 1963, el par de títulos se convirtieron inmediatamente en parte de la línea de cómics romance bastante popular dirigida a chicas jóvenes por otros 12 años más. En el número 15 de DC de la revista Young Romance, un comunicado de circulación publicado en la revista cotizó en venta alrededor de unos 204.613 ejemplares. Sin embargo, esto llevó a que dicha historieta disminuyera gradualmente a principios de la década del 70 hasta una cifra de circulación publicada de unos 119.583 por edición en el número 196 de noviembre de 1973. Los creadores que trabajaron en la encarnación para DC incluyeron a escritores como Steve Englehart. Las historias de los números 197 de enero a febrero de 1974 hasta el número 204 de marzo-abril del 75 de dicha serie se publicaba bajo el formato de 100 páginas súper espectaculares. Cuando la serie pasó a el número 208 de los meses de noviembre a diciembre del 75, daría finalizada su publicación y a una época rosa del género romántico en los cómics a una época rosa del género romántico de los cómics. Ya en 2013, DC volvería a publicar un especial para el día de San Valentín de la época titulado John Romance The New Sequence 22 Valentine Day Special Number 1, siendo un homenaje a esta particular e icónica serie, la cual sirvió de inspiración para el arte pop, al igual como lo hizo el género del cómic de guerra. Un contraste irónico para promover una serie de sentimientos encontrados por los respectivos lectores de dichas publicaciones. Por último, encontramos quizá a un cómic ambientado en el universo de los superhéroes del universo de Tierra 1 de quizás por la vinculación romántica del Hombre de Acero y a ciertas referencias modernas a la cultura pop. Y se trata más que nada de la icónica y antológica serie Superman Girl First Lois Lane, una serie que exploraba no solo las historias con continuidad sino fuera de la misma, siendo estas últimas predominantes en el concepto de historias imaginarias, donde la narrativa rosa colocaba a la intrépida reportera del Daily Planet Lois Lane en diversas situaciones divertidas en escenarios que vinculaban la relación secreta con el Hombre de Acero, desde historias de fantasía, ciencia ficción y asociadas al género superhéroes y el romance, siendo la cabecera líder de sus historias. Siendo publicada entre marzo a abril de 1958 hasta el mes de septiembre a octubre del 74, luego de tener un piloto en una historia corta en las páginas de la revista Showcase, DC le daría una serie en solitario a la intrépida reportera e interés amoroso de Superman, presentando diversas aventuras en solitario a Luisa Lane y centradas en el ya mencionado interés amoroso hacia Superman y sus posibles intentos de seducirlo para intentar llevarlo a una relación romántica y posteriormente buscarse
terminarse casando con él. Asimismo, harían parte de derivados triángulos románticos con otros personajes invitados tales como Lala Lang, la exnovia del hombre de acero en la preparatoria de Smallville, la aparición de personajes como Jimmy Olsen, que también tenía su propia serie de historietas, aunque centraba en otro género, así como la aparición de la hermana de Lucy Lane, aunque sus historias canceladas se continuarían como historias secundarias en la página del cómic Superman Family de 1974. Dicha serie se convierte en una de las más exitosas de los cómics relacionados con Superman. Inmediatamente fue publicada, enlistando un gran equipo de artistas, editores, guionistas y como los escritores Cary Bates, Otto Binder, Leo Dorman, Robert Kanigher, los dibujantes Ross Andru, Ivy Novick, John Rosenberger, Wayne Roth, Kurt Schaffenberger, Kurt Swan y los entintadores como Vince Coletta, Esposito, Kurt Schaffenberger, ya mencionado, y los editores Mark Mersinger en los números del 1 al 104, Anderson Brickwell en los números 105, 120, Dorothy Walpole en los números 121, 127 y Robert Kanigher entre los números 128 y 137. Es de recordar que esta historieta es famosa por las publicaciones de la Lois Lane con superpoderes cuando se estudió una historia en la que vinculaba a Lois Lane como la superheroína en Krypton, siendo una de las historias imaginarias, o aquellas en donde Lois Lane veía como Superman se casaba con otras mujeres que eran posibles rivales románticos, así como unas historias donde la llevaron a dimensiones alternativas donde se vinculaba, donde ella se casaba o sucedía al mismo tiempo algún tipo de tragedia o tenía descendencia. Además, el personaje, aparte de todo, ha tenido otras miniseries autotituladas y on-shot que incluyen Lois Lane, una serie limitada de 2 números publicada entre agosto y septiembre del año 86, Superman Lois Lane, un especial publicado en 1998 como parte del evento Guild Friendly, un evento que hacía parte de la quinta semana de dicho crossover. Además, también tenemos a Flashpoint, Lois Lane y la Resistencia, un tie-in que fue una serie limitada de 3 números publicada entre agosto y octubre del 2011 como parte del evento crossover Flashpoint. Y además tenemos Superman Lois Lane, un especial publicado en el mes de abril del 2014. Además, Lois Lane se anunció hace poco que volverá a tener una serie limitada que se publicará en el mes de junio del 2019. Como referencia cultural, los cómics de Lois Lane son mencionados en el episodio de Los Simpsons Three Men and the Comic Book, cuando Lisa busca adquirir ejemplares de Gasparín y los cómics de Lois Lane en referencia al título dedicado a la reportera. En conclusión, podemos determinar que la industria del cómic estadounidense del género romance pudo lidiar con un amplio género de los superhéroes por un buen tiempo, como una medida contra un tipo de machismo influenciado por los valores tradicionales del macartismo y la filosofía del comunismo. En el caso de DC Comics no fue la excepción a la regla, dado que adquirió parte de las publicaciones romance de la extinta editorial Chris Booth relacionado a la temática. Por otro lado, fue gracias a este género que se profundizaría la relación de personajes secundarios femeninos o de fondo que han estado vinculados con los protagonistas de los personajes de cabecera, incluyendo en el caso de DC las relaciones de la misma Lois Lane con Superman, que años más tarde se tradujo con el eventual matrimonio y descendencia, o el debut de una serie de personajes femeninos como Rose and Thorn, o la relación romántica y complicada de Batman con Gatúbela, así como el impacto que tuvo con las relaciones juveniles de personajes de los equipos de los jóvenes titanes como Nightwing, Starfire o Raven y Chico Bestia, entre otros, para citar algunos ejemplos, impactando hoy lo que hoy son historias románticas que van más allá del trabajo superheroico. Por cierto, después de toda esta conclusión, ¿les gustó el video? ¿Quieren saber más curiosidades, tops y biografías de DC? Pues solo tienen que hacer una cosa: sigan a nuestro canal dándole a la campanita para que no se pierdan estas publicaciones, y recuerden, suscríbanse a nuestras redes sociales: Facebook, Amino, Instagram, Patreon, Twitter, y por cierto, como diría Monchito, sigan siendo felices. Black Hawk les dice: hasta la vista, Black Hawk.